Hace casi 4000 años, en las tierras entre los ríos Tigris y Eufrates, los escribas sumerios grabaron algo en arcilla que aún hoy desafía toda lógica. No era un mito cualquiera, no era una historia simbólica, era una lista de reyes, ciudades y números que no deberían existir. 8 reyes, 5 ciudades, 241.000 años de reinado. Las cifras eran tan extremas que incluso hoy, con todo nuestro conocimiento, parecen imposibles. Pero lo más extraño no eran los números, era la afirmación que los acompañaba. El poder real descendió del cielo. No surgió de los hombres, no fue conquistado, fue entregado. Según estos antiguos registros, la civilización no comenzó una sola vez, comenzó varias veces, y cada vez terminó igual, con una catástrofe, un diluvio que borró el mundo anterior, un reinicio total, una nueva humanidad construida sobre las ruinas de la anterior. Si los sumerios tenían razón, entonces nuestra civilización no es la primera, tal vez ni siquiera la segunda. Pero, ¿qué fue exactamente lo que escribieron? ¿Y por qué millones de personas hoy creen que bajo las arenas de Irak se esconde la prueba de civilizaciones olvidadas? En el centro de este misterio hay un objeto, pequeño, silencioso, pero increíblemente preciso. Se encuentra en una vitrina de cristal en el Ashmolean Museum, en la ciudad de Oxford. A primera vista, parece solo un bloque de arcilla, pero no lo es. Es conocido como el prisma de Bell-Lundell, un objeto de apenas 20 centímetros de altura, con 4 caras cuidadosamente grabadas con columnas de escritura cuneiforme. Cada línea fue presionada manualmente en arcilla húmeda hace miles de años. Cada símbolo fue pensado, registrado, preservado. En su centro, un eje de madera permitía girarlo, como si fuera un catálogo antiguo, una lista diseñada para ser leída una y otra vez. Fue descubierto en 1922 durante excavaciones en la antigua ciudad de Larsa, en lo que hoy es el sur de Irak. Cuando los arqueólogos lo sacaron del polvo, no estaban desenterrando solo un objeto, estaban desenterrando una narrativa. El prisma contenía lo que hoy conocemos como la lista real sumeria. Durante décadas, los investigadores encontraron más fragmentos similares en diferentes ciudades, Nippur, Susa, Larsa, todos compartiendo la misma estructura, una secuencia de ciudades, una línea de reyes, y la duración exacta de sus reinados. Era como un registro oficial del poder, una línea continua que se extendía desde el origen del tiempo. Pero había un problema. Los primeros nombres no encajaban, no porque fueran desconocidos, sino porque sus reinados eran imposibles. Decenas de miles de años, cientos de miles, ningún ser humano podía vivir tanto. Entonces surgió una pregunta inevitable. ¿Estaban los sumerios escribiendo historia? ¿O estaban recordando algo que ya no entendían? Porque si esto era un mito, ¿por qué fue copiado durante siglos? ¿Y por qué diferentes ciudades, separadas por tiempo y distancia, preservaron exactamente la misma estructura? Algo en ese texto importaba, algo lo suficientemente importante como para sobrevivir miles de años. Y ese algo comenzaba con una idea simple, pero profundamente inquietante, que antes de nuestro mundo hubo otro, y entonces llegó el diluvio. En la lista real sumeria, la transición es abrupta, sin explicación, sin detalles, solo una frase, fría, casi indiferente. El diluvio arrasó la tierra. Nada más, no describe cómo ocurrió, no explica por qué, no menciona cuántos murieron. Simplemente, todo terminó, y luego algo aún más extraño sucede. El poder real descendió del cielo una vez más, como si el mundo hubiera sido reiniciado, como si la historia hubiera comenzado de nuevo. Después del diluvio, aparece una nueva línea de reyes, nuevas ciudades, nuevos nombres, pero algo cambia. Los reinados ya no duran cientos de miles de años, ahora duran siglos, luego décadas, y finalmente años, como si el tiempo mismo se hubiera ajustado a una nueva realidad. Este patrón, duraciones imposibles seguidas por una catástrofe global, fue suficiente para encender la imaginación de miles de investigadores alternativos, porque no era un caso aislado. Relatos de un gran diluvio existen en culturas de todo el mundo, desde la historia de Noé en la tradición bíblica,
hasta los mitos mesoamericanos, hasta leyendas en Asia y África, civilizaciones enteras destruidas por agua, un mundo antiguo borrado, un nuevo comienzo. ¿Coincidencia? Para algunos, no. Para ellos, la lista real sumeria no era un mito, era memoria, una memoria fragmentada, distorsionada, pero real. Proponían una idea inquietante, que antes de nuestra civilización existieron otras, avanzadas, complejas y completamente borradas por un evento global. El diluvio no sería una metáfora, sería un evento histórico, un cataclismo real que reinició la humanidad. Y los reyes antes del diluvio no serían humanos, serían otra cosa, seres con vidas extremadamente largas, o tal vez entidades que no estaban sujetas al tiempo como nosotros. Algunos fueron más lejos. Sugirieron que esos números, 241.000 años, no eran errores, eran registros reales, tal vez en otra escala de tiempo, tal vez en otro sistema que ya no entendemos. Otros afirmaron que estos reyes, conocidos en los textos sumerios como los Anunnaki, seres que descendieron del cielo, que enseñaron conocimiento, que establecieron el orden antes de desaparecer. En este contexto, la frase "el poder real descendió del cielo" ya no sería simbólica, sería literal. Pero había un problema. Ninguna de estas teorías tenía evidencia directa. No había restos de esas civilizaciones anteriores. No había tecnología imposible enterrada bajo las capas más antiguas. Solo textos antiguos, copiados una y otra vez, preservados con cuidado durante siglos. Y eso nos lleva a una pregunta aún más incómoda. Si no era memoria, ¿por qué parecía tan convincente? ¿Por qué un documento tan antiguo describía un patrón que aparece en culturas de todo el mundo? ¿Y por qué, incluso hoy, la idea de un mundo anterior sigue siendo tan difícil de ignorar? Tal vez la respuesta no esté en lo que ocurrió, sino en cómo los humanos entendemos el tiempo. Y eso es exactamente lo que los investigadores comenzaron a descubrir. Durante décadas, la lista real sumeria fue tratada con cautela. Era demasiado antigua para ignorarla, demasiado coherente para descartarla fácilmente. Pero en 1939, un investigador cambió completamente la forma en que se entendía. El asiriólogo danés Toril Jacobsen publicó el primer análisis crítico completo del texto, y lo que encontró no confirmaba el misterio, lo deshacía. Al examinar múltiples versiones de la lista, copiadas en diferentes ciudades a lo largo de siglos, Jacobsen notó algo que nadie había observado con suficiente atención. Las historias no coincidían. A primera vista, todo parecía consistente. Una secuencia clara de ciudades, una línea continua de reyes. Pero al compararlas con otras evidencias arqueológicas, empezaron a aparecer grietas. Algunas dinastías que la lista presentaba como sucesivas, en realidad existieron al mismo tiempo, no una después de otra, sino en paralelo, gobernando diferentes regiones simultáneamente. Algunos reyes, que según la lista gobernaban desde una ciudad específica, tenían inscripciones en otras ciudades completamente distintas. Los datos no encajaban. La idea de una línea única, continua e ininterrumpida de poder, era falsa, no era historia, era una construcción, una narrativa diseñada. Y entonces surgió una nueva interpretación, no incómoda por ser extraña, sino por ser demasiado lógica. La lista real sumeria no era un registro histórico, era propaganda, un documento político, una herramienta diseñada para legitimar el poder. Investigadores posteriores ampliaron esta idea. Entre ellos, el asiriólogo Piotr Steinkeller propuso una explicación aún más precisa. La lista habría sido creada durante el dominio de Akkad. Su objetivo, conectar el poder actual con el origen más antiguo posible, crear la ilusión de continuidad. Según esta teoría, los gobernantes de Akkad querían demostrar que su autoridad no era nueva, sino heredada directamente desde el inicio del mundo, desde la primera ciudad después del diluvio, desde Kis. Y para lograrlo, hicieron algo simple, pero extremadamente efectivo. Construyeron una línea de poder perfecta, sin interrupciones, sin conflictos, sin contradicciones. Cada nueva dinastía añadía su nombre a la lista. Cada gobernante insertaba su linaje. Cada versión se ajustaba ligeramente, hasta que la narrativa parecía completa.
inevitable, destinada. Incluso el famoso prisma de Bedundel parece seguir este patrón. Su versión termina con una dinastía específica, lo que sugiere que fue encargado por un gobernante que quería presentarse como el heredero legítimo de toda la historia sumeria. Pero hay un detalle aún más revelador. No todas las versiones de la lista contienen a los reyes anteriores al diluvio. Algunas comienzan directamente después del evento, sin los 8 reyes imposibles, sin los cientos de miles de años. Eso significa algo importante. Los reyes antes del diluvio no eran memoria, fueron añadidos, insertados, diseñados, pero esto abre una pregunta aún más profunda. ¿Por qué inventar un pasado tan extremo? ¿Por qué escribir sobre reinados de cientos de miles de años? ¿Por qué no algo más creíble? La respuesta no estaba en la historia, estaba en los números. La clave no estaba en los reyes, estaba en los números. Durante mucho tiempo, los investigadores intentaron leer las cifras de la lista real, Sumeria como si fueran años reales. 241.000 años, 36.000 años, miles de años de reinado. Pero había un problema fundamental. Los sumerios no contaban como nosotros. Mientras hoy usamos un sistema decimal basado en 10, ellos utilizaban un sistema completamente distinto, un sistema basado en 60. Este sistema, conocido como sexagesimal, es el motivo por el que hoy tenemos 60 segundos en un minuto, 60 minutos en una hora y 360 grados en un círculo. Pero en la antigüedad no era solo una herramienta matemática, era una forma de entender el mundo. En la lista real sumeria, los reinados no estaban escritos en años como los entendemos hoy. Estaban expresados en unidades específicas. Sar, NR y SOS. Un SAR equivalía a 3.600 unidades, un NR a 600, un SOS a 60. Cuando los escribas registraban la duración de un reinado, no estaban necesariamente describiendo tiempo literal. Estaban usando una estructura numérica, un lenguaje simbólico. Cuando los investigadores modernos tomaron esos números y los convirtieron directamente en años, algo se perdió en la traducción. Pero cuando los volvieron a analizar en su formato original, apareció un patrón. Las cifras no eran aleatorias, eran redondas, perfectamente divisibles por 60. Seguían reglas matemáticas claras. No eran registros biográficos, eran construcciones, fórmulas. Los 8 reyes antes del diluvio no fueron individuos históricos con vidas imposibles. Fueron figuras legendarias, diseñadas para representar algo más grande. Poder, orden, origen. En la mentalidad sumeria, un rey que gobernaba durante 36.000 unidades no era un humano que desafiaba la biología. Era un ser con significado cósmico, un gobernante cuya autoridad no venía de la fuerza, sino del universo mismo. Los números no medían tiempo, medían legitimidad. Esto cambia completamente la interpretación. La lista real sumeria no estaba documentando una línea literal de civilizaciones perdidas. Estaba construyendo una narrativa, una historia que conectaba el presente con el origen del mundo. Una historia donde el poder no nace, sino que desciende, donde los reyes no gobiernan, sino que representan, donde la historia no se escribe, se diseña. Pero entonces surge una nueva pregunta. Si todo era simbólico, ¿por qué elegir una ciudad específica como el origen? ¿Por qué empezar todo en un lugar real? Un lugar que, sí existía. Eridu. Si la lista real sumeria comenzaba en un lugar real, entonces ese lugar debía guardar respuestas. Eridu